ánimo. Porque no quieres, ¿quién te detiene? Sigue adelante, ánimo. Ya no más otro poquito y estaremos con mi Cristo. Volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes, te conviene. Marca el paso, compañero, ánimo. Ánimo, ¡Ánimo! ánimo. ¡Ánimo! Ya falta que tantito, ánimo. Ánimo, ¡Ánimo! ánimo. ¡Ánimo! Ya no más otro brinquito, solamente otro poquito, ánimo. ¿Qué está pasando? Te estoy mirando, como que quieres regresar. Volver tan lejos no tiene caso, si es un pasito nada más. Ándale, hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo. Ya no más otro poquito y estaremos con mi Cristo. Volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes, te conviene. Marca el paso, compañero, ánimo. Ánimo, ¡Ánimo! ánimo. ¡Ánimo! Ya falta que tantito, ánimo. Ánimo, ¡Ánimo! ánimo. ¡Ánimo! Ya no más otro brinquito, solamente otro poquito, ánimo. ¡Ánimo! Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, viene a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder. Su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Bienvenido Rey Jesús, amén. Bienvenido Rey Jesús, amén. Quiero invitarles para que juntos leamos
algunos versículos de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Tenemos aquí unos interesantes versículos que nos dicen de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amado Dios y Padre Santo, a ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. Oh Dios, te damos gracias porque nunca nos faltas con la palabra, siempre tan buena, siempre tan oportuna, Señor, para nuestra edificación. Te rogamos, Señor, que a través de estos medios tu palabra corra, que tu palabra fluya y sea glorificada y lleve fruto, Señor, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis amados, tenemos aquí en esta mañana una vez más un llamado de parte de Dios a ser diligentes en cuidar lo que tenemos. Es necesario que con más, eso hay que agregarle más. Y cada vez que leemos este pasaje nos está diciendo que tenemos que hacerlo un poquito más. Eso es como esfuérzate otro poquito y otro poquito más. Y si ya han dado lo suficiente, pues entonces esfuérzate un poquito más. Las advertencias de Dios, este pasaje de la palabra de Dios, estos versículos que hemos leído, están ligados al capítulo 1. Y el capítulo 1 tiene una carta de presentación bastante extraordinaria. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Nos llama la atención porque Dios siempre ha venido hablando de una manera o de otra, y por eso hay una presentación aquí de parte del escritor. Dios, habiendo hablado por medio de los profetas, por medio de los ángeles, por medio de visiones, por medio de sueños, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días. No lo hace por sueños, no lo hace por visiones, no lo hace por medio de ángeles, sino que Dios mismo, manifestado en carne, ha dejado esta palabra y nos habla en esta mañana al corazón para que atendamos. De manera que Cristo, habiendo sido declarado superior a los ángeles, habiendo sido declarado el creador de todas las cosas, porque dice: por quien asimismo hizo el universo y que sustenta todas las cosas por la potencia de su palabra. Esta presentación que expone que Cristo es mucho más sublime que los mismos cielos, quien ejecutó una salvación muy grande para con nosotros. Entonces ahora vienen estas palabras para decirnos: es necesario pues, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que nos han enseñado, no sea que nos deslicemos.
el prestarle atención a Dios, creo que es lo máximo y lo más importante en la vida. Pero siempre hay un pero, porque nosotros queremos siempre razonar. Nosotros queremos colocar entredicho lo que Dios dice. Y esa es la razón de los diferentes pensamientos. Las bibliotecas están llenas de escritos, de pensamientos que discrepan de una doctrina y de otra, diferentes teologías, presentaciones del Evangelio en una forma adecuada, otros en una forma inadecuada, desorientada, que hace que la gente se desoriente para encontrar el camino, porque siempre se pone entredicho cuando Dios habla. Pero Dios en su palabra dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, no varía. Y como toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces echemos mano de lo que dice. Hay algunos pensamientos que hacen desviar a la gente del camino cuando hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El pasaje en mención hace referencia a todo lo que se dice y lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas. Nosotros hemos tomado como punto de partida el Nuevo Testamento y tratamos de ignorar lo que dice el Antiguo Testamento. Pero permíteme decirle que si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, ¿qué base tendría el Nuevo? Tampoco existiría un nuevo. ¿Qué fundamento tendría? ¿Qué referencia o punto de partida tendría? Y si nos quedamos en el Antiguo, pues allí quedaríamos nosotros neutrales, quedaríamos todavía peor, mejor dicho, porque nos quedaríamos sin salvación. Porque ambos se complementan, de manera que no podemos decir que el Antiguo no tiene ningún mérito o significado para nosotros y que solamente nos basamos en el Nuevo, porque no es así. Si vamos a pensar lo que dice, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Dónde empezó esto? ¿Dónde se inicia? Y esto comienza de hecho en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 3, hablando de la salvación. Génesis capítulo 3, la promesa de un Mesías, de un Salvador. Y de allí vienen promesas unas y otras, y Dios viene hablando al ser humano de una manera o de otra. Dios trata con el ser humano. Pero como nosotros queremos que la Biblia nos hable de la manera que nosotros queremos y no como Dios quiere, como queremos tomar el pasaje que me diga lo que yo quiero saber para mi conveniencia y no lo que Dios me quiere enseñar para mi beneficio. Tomemos un ejemplo. En el Nuevo Testamento no hay un registro, un mandamiento, por ejemplo, en relación con el diezmo. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento que diga: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3, del verso 8 en adelante, cuando Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Y él dice: pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y vosotros preguntasteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contestó: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas me habéis robado toda la nación. Pero como eso está en el Antiguo Testamento, entonces yo pongo entredicho lo que Dios dice, porque parece que eso no es palabra de Dios.
Pero la pregunta es, cuando leemos el Salmo 91 que hablamos de protección, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y echamos mano de ese ramillete de promesas que encontramos allí, entonces amén y aleluya, y hasta hablamos en lenguas. Y luego eso no está en el Antiguo Testamento. ¿O es que solo pensamos en nuestros beneficios, pero cuando va de aquí para allá, entonces eso está en el Antiguo Testamento, pero cuando viene de allá para acá, entonces eso sí lo aceptamos, eso es verdad. Pero lo que la Biblia dice es que toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice que un libro, dice toda la Escritura es palabra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros? O un ejemplo. Si quitamos el Antiguo Testamento, que es donde aparecen las leyes morales, es donde aparecen las leyes de comportamiento, las leyes de conducta. Si lo quitamos, entonces ¿qué haríamos sin leyes de conducta? Porque el apóstol Pablo dice: yo no conociera el pecado si en la ley no estuviera escrito, no cometerás adulterio, como ejemplo. Entonces, ¿dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Entonces, como está escrito en el Antiguo Testamento, entonces no es válido. Entonces quitémoslo de allí. Entonces, ¿en qué se basaría el nuevo para que diga: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿En qué se basaría el Nuevo Testamento para decir que no se haga si no existe una ley? Entonces la ley existe, y en base a esa ley entonces se cita, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Antiguo está enseñando. Entonces el apóstol, el escritor a los Hebreos, está llamándonos la atención, porque nosotros queremos tergiversar las Escrituras a nuestro amaño para sacar provecho para nosotros mismos, y no queremos someternos a la voluntad del Señor. Y mucho más cuando nos toca el bolsillo, porque cuando nos toca el bolsillo, Dios mío bendito, pegamos el grito al cielo, y eso sí es grave. Las promesas de Dios son invariables. Ahora, el ministerio de la ley, que la Biblia lo llama el ministerio de muerte, porque en el Antiguo Testamento no había esperanza de vida a los violadores. Para los violadores ahora habrá cárcel, y hasta casa por cárcel. Pero según Dios, para los violadores, porque no solamente son los violadores de niños o los violadores de las muchachas, no, la violación de la ley, los violadores de los mandamientos. Es que lo que no se tiene en cuenta es que la gente se escandaliza porque hay un violador de niños y los condenan, pero los mismos que condenan están violando las leyes. Y la sentencia es igual para el que viola a un niño, para el que mata a otro, el que roba o adúltero o fornicario, es igual, porque está violando la ley de Dios. Y la violación es sentencia no de cadena perpetua, sino de la muerte eterna, que es todavía peor. A una persona la pueden condenar aquí a cadena perpetua, bueno, se muere y ya libre. Pero el asunto es que con Dios el violador de la ley está sentenciado, está condenado a muerte. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento nos abre un ramillete de bendiciones para los que obedecen la palabra de Dios. Lo único es que la ley no le promete vida eterna a nadie. Pero cuando abrimos el Nuevo Testamento, encontramos que Dios nos hace un regalo más.
No solamente nos abre el ramillete de bendiciones que están escritos en el Antiguo Testamento, sino que ahora en el Nuevo Testamento aparece Dios mismo manifestado en carne para ampliarnos la bendición y no solamente darnos las promesas que están en el Antiguo Testamento, sino darnos un regalo más que se llama la vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero como yo siempre tengo que razonar, yo siempre tengo que buscarle la salida, a mí me llama mucho la atención y yo siempre hago mención de esto, que me llama mucho la atención cuando uno va conduciendo aquí en Neiva y que uno va llegando al semáforo y cuando uno va llegando ya está en amarillo y cuando llega ya está en rojo, pero el otro está mirando para los lados y pasa el semáforo en rojo, es decir, viola la ley. Y la gente hace eso. La gente, para hacer el pecado, mira para un lado y mira para el otro a ver si lo están viendo, y si nadie lo está mirando, entonces hace lo malo. Se esconde de la esposa, se esconde de los hijos, se esconde del patrón, se esconde de todo mundo, pero no sabe, no entiende, ignora completamente que está violando la ley de Dios, que es peor. Entonces el llamamiento para todos de parte de Dios dice: por tanto, es necesario que con más, ese más tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si el Antiguo Testamento exigía el cumplimiento de la ley, exigía andar en esos principios para que la bendición de Dios se manifestara en lo material, ese más quiere decir que el nuevo nos está exigiendo mucho más, porque nos dan mucho más, y al que mucho se le da, mucho se le exige. Por eso en el Nuevo Testamento hay una exigencia de vivir santamente en Cristo Jesús para que esto funcione. Si no nos sometemos a lo que Dios nos enseña en su palabra, entonces las promesas espirituales ya no son las promesas materiales, porque las promesas materiales usted las disfruta aquí, usted puede tener aquí mucha bendición material, pero Dios nos está diciendo ahora en Romanos, precisamente en el capítulo 14, Él nos está hablando que el reino de Dios ni es comida ni es bebida, sino gozo y paz por el Espíritu Santo. De manera que esto ahora nos quita la mirada de las bendiciones que venía dando el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos que levantar la mirada. El Antiguo Testamento nos llevaba a poner la mirada en las cosas terrenas y se juzgaba a la gente que era bendecida por lo que tenía. Si tenía buena salud, era porque andaba bien delante de Dios. Pero si le venía una enfermedad, es que se pecó. Eso fue lo que dijeron. Cuando encontraron el ciego, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque eso era lo que se juzgaba, que si una persona le estaba yendo mal era porque había cometido algún delito y tenía que pagarla. Entonces la prosperidad en el Antiguo Testamento estaba basado en la obediencia de la palabra de Dios, mientras que las pobrezas y las enfermedades eran consecuencias de la violación a la palabra misma. Y en eso se basaba. Todo era terreno. Les prometió la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. A ellos se les dio prosperidad material, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya nos dice claramente: si pues habéis resucitado, poned la mira, ahora no acá en la tierra, ahora hay que levantar la mirada, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Cuando Cristo descendió y se puso al nivel de todos,
Pero luego cuando Él murió y resucitó, dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Alabanzas al nombre del Señor. Nos abrió el camino para algo más grande, algo más sublime. Por eso Pablo dice, si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto más lo será el ministerio del Espíritu? Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, por favor. En estos días se está hablando acerca de ser apasionados por Cristo. Y ser apasionado es ser fervoroso, entusiasta, dinámico, dispuesto a dar su vida por Cristo. Alguien que sea apasionado por algo da lo que tiene por adquirir lo que desea, o por ir donde piensa. Y por eso hacemos mención de las barras bravas en el fútbol. Esas personas, ellos son capaces de irse de aquí a Argentina a pie, si es posible. Se van a pie al Perú, a Bolivia, cuando su equipo preferido va a hacer un campeonato. Y la gente aguanta hambre, sufre penalidades, pero cuando está allá está feliz. Y allá grita, allá salta, allá se siente en otro nivel. ¿Por qué? Porque logró su objetivo y nada lo aflige. Apasionado. Un cristiano apasionado no le pone arandelas a Cristo, a su palabra. Lo que Él dice está bien. Alguien que vive apasionado, enamorado de Cristo, lo que Él diga está bien, y donde Él diga que yo vaya, yo voy. Y hago lo que Él me mande a hacer. Pero cuando no existe eso, entonces yo siempre tengo una evasiva, yo siempre tengo una excusa. No, es que estoy muy ocupado, no es que tengo un problema, no es que por allá está el COVID-19 que me voy a asomar por allá. No, qué riesgo tan horrible. No, pues mejor dicho, qué problema tan grande. Se nos acabó la pasión. Pero la gente apasionada, como lo encontramos en el principio de la iglesia primitiva, aún en medio de las llamas estaban cantando y alabando a Dios. En medio de las fieras, siendo devorados por las fieras, estaban felices cantando y dando gloria a Dios. Y era tanto el impacto que la gente que los observaba, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Pero se nos acabó la pasión. Entonces vuelve el Señor a decirnos, bueno, es necesario, prestémosle atención a esto. Porque lo que Dios dice es irreversible. Cuando Dios dice no, es no. Y aquí Él dice que nosotros tenemos que mirar es hacia arriba, es un sí. Miremos hacia arriba donde está Cristo sentado, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque aquí podemos llenar los bolsillos de plata, podemos adquirir la fama que sea, pero eso no es lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos algo más grande. Él quiere darnos la corona incorruptible de gloria. Él quiere darnos a nosotros algo mucho más. Lo de aquí es perecedero, pero lo que viene en camino es eterno. Y por eso hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención a eso. Entonces Dios nos exige a nosotros que debemos andar como Él anduvo. El que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo, debe andar en santidad, debe andar en obediencia. No, pues que tenemos aquí la palabra que dice como ejemplo, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta a Dios. Sí, la Biblia lo dice, y yo me someto, pero a mi conveniencia. Porque si el pastor ejerce su autoridad como la Biblia lo dice, no se está enseñoreando de la iglesia. Se volvió un cacique, se volvió un mandamás. Y ahí tenemos pues que en estos tiempos, pues como estamos hablando de los derechos humanos, no, a mí me tienen que respetar porque yo tengo mis derechos. Y todo el mundo defiende sus derechos y exige que se le respete los derechos. Y ya pues
A lo último no se le va a poder decir, bueno, usted no puede, usted es que no va a ir al culto. Y yo no, a mí me respetan mis derechos porque yo tengo derecho a ser libre, a ir cuando yo quiera. Y así sucesivamente, siempre hay que sacar algo, siempre hay que estar del lado de lo negativo, de lo no constructivo, porque yo lo hago todo a mi conveniencia, porque yo pienso así, yo digo que es así. Pero ojo con eso, porque si seguimos por el sendero del yo y no bajo la cabeza y me le humillo a Cristo, pues entonces el asunto se va a poner muy grave. Examinemos esto, porque el Señor dice, finalmente, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda desobediencia o transgresión recibió su justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un descuido puede traer como resultado una enorme tragedia. Pero vivir alertas, como él dice, estad pues alertas, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor ha de venir. Si estamos disponibles, el Señor nos llevará. Pero tenemos que estar muy sujetos a la voluntad del Señor. De otra manera, su salvación puede estar en riesgo. Preste la atención a eso y el Señor les bendiga.